Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar con este curso de electrocardiografía básica. Y el día de hoy vamos a continuar viendo los componentes básicos del electrocardiograma normal. El día de ayer vimos las ondas, la onda P, el complejo QRS, la onda T, e incluso vimos algo de la onda U en cuanto a la presencia de esta en el trazado electrocardiográfico. El día de hoy vamos a hablar entonces del intervalo, los segmentos, y vamos a hablar también de los 8 pasos, los pasos que tenemos que seguir para poder interpretar un electrocardiograma. Entonces, iniciemos con el intervalo PR. El intervalo PR es un intervalo que puede ser normal y puede ser anómalo. Recuerden que los intervalos comienzan al inicio, por ejemplo, de este caso de la onda P, y termina en el inicio del QRS. Lo importante de los intervalos es que incluye la onda de donde inicia. Por ejemplo, este incluye la onda P. El intervalo PR, cuando es normal, fisiológicamente va a expresarnos, va a manifestar este retraso de tiempo que es normal entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular. Y esto ocurre gracias a este retraso fisiológico que se genera dentro del nódulo auriculoventricular. Si no existiese este retraso, la contracción auricular y la contracción ventricular podrían coincidir y esto generaría una alteración en el gasto cardíaco del paciente. ¿Ya? Entonces, muy importante este retraso fisiológico. Este intervalo inicia cuando inicia la onda P, incluye la onda P, recuérdenlo muy bien, y termina en el inicio del complejo QRS. ¿Por qué esto es tan importante? Es tan importante porque los bloqueos auriculares ventriculares es acá donde nosotros podemos ver los problemas de la conducción. Tiene una duración de 0,12 a 0,2 segundos, o a 0,20 milisegundos, o sea, dependiendo de la frecuencia cardíaca, es muy importante esto. Y algo también que es interesante es que hay algunos libros, por ejemplo, Braunwald, que es una de las grandes libros de cardiología, nos dice que puede ser hasta 0,22, ¿ya? Entonces, dependiendo de la literatura de la cual hayan estudiado o cual hayan leído, va a ser la determinación de su interpretación electrocardiográfica. La gran parte de literatura, por ejemplo, Goldman, Harrison, Farreras y algunos libros de electrocardiografía hablan de 0,2. Por eso nos quedamos con 0,2 en esta presentación. Entonces, ¿qué pasa acá? Recordemos que se genera la actividad eléctrica a nivel del nodo sinoauricular. Esta viaja por las vías de conducción auriculares internodales hasta el nodo auriculoventricular. Y el nodo auriculoventricular lo que hace es este retraso fisiológico entre 0,12 a 0,20, 0,2 segundos, perdón. ¿Para qué? Para poder dejar que esos ventrículos se llenen de sangre con la contracción auricular y luego puedan tener un buen llenado o un buen volumen telesistólico, podríamos decir, o telediastólico, perdón. Entonces esto lo que va a hacer es que se pueda llenar con estos 150 ml que va a tener este ventrículo y poder hacer una buena descarga de estos 90 ml para que queden los 60 ml posteriores en cuanto a la telesístole. Entonces, como les decía nuevamente, la flecha indica cómo se despolariza. Recuerden lo que hablábamos ayer para ver los vectores. Primero, la despolarización ocurre de izquierda a derecha en un vector muy pequeño y luego el vector grande ocurre de derecha a izquierda. Por eso tenemos esos complejos a nivel de B1, B2, B5 y B6. Aquí podemos ver un intervalo PR normal, que siempre está incluida la onda P. Muy importante el intervalo PR para ver los bloqueos auriculares ventriculares. Nuevamente aquí, importante mencionar y que no se olvide, el intervalo PR inicia, cuando inicia la onda P, incluye la onda P y termina en el inicio de la onda Q o del QRS. Aquí podemos ver también otro intervalo PR, tenemos una onda P negativa, probablemente esto sea en ABR, recuerden que en ABR siempre las ondas tienen que ser negativas, porque recuerden que el brazo derecho es negativo tanto hacia el brazo izquierdo como derivación 1, y tanto la pierna izquierda como derivación 2. El intervalo PR anormal o anómalo es cuando este PR se alarga en el tiempo en el plano horizontal, como lo hemos visto, mayor a 0,2 o mayor a 0,22, por ejemplo, dependiendo de la literatura. Y recuerden que lo que nos indica el PR es el retraso fisiológico en cuanto a la conducción eléctrica que se genera
en el nodo auriculoventricular para evitar que se excite o que se despolaricen los ventrículos al mismo tiempo que se despolarizan las aurículas. Entonces, ¿qué problema nos van a traer esto? Nos va a traer el problema de los bloqueos auriculares ventriculares. Recuerden que tenemos varios tipos de bloqueo auriculoventricular: el bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado, que el segundo grado se divide en 4, que recuerden que vamos a ver solamente el bloqueo auriculoventricular de tipo grado 1, grado 2, de 2 es a 1, no lo vamos a ver, y el de alto grado tampoco. Entonces, bloqueo auriculoventricular de primer grado, vamos a verlo cuando hablemos de bloqueo. Pero más que nada, así como un recuerdo, una ayuda a memoria, el bloqueo auriculoventricular de primer grado es cuando el intervalo PR es mayor a 0.2 segundos o a 0.22, dependiendo de la literatura, y esto, todas las ondas P van a conducir a un QRS. Aquí hablamos del bloqueo auriculoventricular de segundo grado y tercer grado. De segundo grado lo dividimos en dos, tipo Wencken-Bach, ¿cierto? Y también podemos dividirlo en segundo grado MOVIT 2. Y aquí, bueno, dependiendo de qué tipo de bloqueo es la morfología o cómo se va a interpretar en el electrocardiograma, lo vamos a ver específicamente en la parte de los bloqueos. El intervalo PR, cuando es corto, es importante también. Generalmente lo que hablábamos el día de ayer, conversamos harto sobre esto, de este problema de preexcitación, la onda delta que acorta el intervalo PR, que ensancha el QRS, y generalmente esta se manifiesta como taquicardias supraventriculares de difícil manejo, y hablábamos nuevamente que había que tener mucho cuidado con el uso de la adenosina, porque bloquea el nodo auriculoventricular, y esta vía accesoria puede generar mayor compromiso e incluso llevar a taquicardia ventricular e incluso llegar a la fibrilación ventricular en algunos casos. Aquí nuevamente vemos la onda delta, con intervalo PR que se está cortando, la onda delta, el ensanchamiento del QRS, muy característico del síndrome de preexcitación, más conocido como Wolff-Parkinson-White. Vamos a hablar del intervalo QT. El intervalo QT, bueno, puede ser normal, puede ser anómalo, igual que el intervalo PR. Cuando es normal, el intervalo QT, ¿qué nos indica? Recuerden que la onda Q nos genera o nos demuestra el inicio de la despolarización de los ventrículos. Y la onda T es el inicio de la repolarización de los ventrículos. Entonces, ¿qué nos dice el QT? Nos dice el tiempo total en que los ventrículos se despolarizan y van a iniciar la repolarización, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Inicia en la primera onda del complejo QRS, la primera onda o la primera deflexión negativa que aparece en el electrocardiograma, que es la onda Q, y bueno, retorna cuando inicia la onda T a la línea basal. Tiene que durar menos de 0.45 segundos, y esto va a depender de la frecuencia, y esto hay que corregir. El QT se corrige a la frecuencia cardíaca, es muy importante. A veces tenemos QT que son muy alargados, pero o muy cortos, por ejemplo, y haciendo la corrección a la frecuencia cardíaca, entramos en un QT que es normal. Entonces recuerden, desde el inicio hasta el término de la onda, T, incluyendo la onda T, que es lo más importante acá para hablar en cuanto a el intervalo QT. El intervalo QT anormal es un intervalo QT mayor al tiempo estimado, mayor a 0.45. Esto se da en algunas patologías, como hablábamos el otro día, la canalopatía, como los síndrome de Brugada, como el síndrome de Guerrero-Ward, etc. Entonces, lo que va a generar esto son alteraciones a nivel de los canales o de sodio, o de potasio, o de calcio, que pueda generar algún tipo de alteración. A mayor QT, mayor riesgo va a ser un fenómeno que se llama fenómeno de R sobre T, que pueda caer una onda R sobre una onda T y generar una taquicardia ventricular, o una torsada de punta, más que una taquicardia ventricular. La típica torsada de point se maneja con sulfato de magnesio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la corrección? Aquí dice que la corrección del QT es igual al QT en milisegundos más 1.75 sobre la frecuencia ventricular menos 60. Aquí hay un ejemplo donde vemos una frecuencia cardíaca de 100
con un QT de 330, y cuando se hace la corrección nos da un QT de 400 o de 0.4 segundos corregido, que es normal. Pero esto de estar corrigiendo de esta forma, de estar haciendo cálculos, siendo sincero, ahora hay calculadoras en todos los teléfonos de cómo hacer corrección del QT, con algunas aplicaciones, y es mucho más sencillo incluso aprenderse, no de memoria, pero sí los valores más importantes. Entonces acá, dependiendo de la frecuencia cardíaca, no hace una corrección del QT. ¿Qué es importante? Es muy importante acá mencionar que esta tabla de corrección de intervalo QT, según la frecuencia cardíaca, tenemos que tener un electrocardiograma que sea rítmico y que sea regular. Si el electrocardiograma no es regular, va a ser imposible poder hacer este cálculo, y tendríamos que hacer el cálculo directamente con el cálculo anterior y cuál es el QT más largo que podamos ver en el electrocardiograma. Hay ciertos medicamentos que alargan el QT, como por ejemplo los macrólidos, los medicamentos que han causado mucho revuelo en este último tiempo. ¿Por qué? Porque se utilizaban mucho en pacientes COVID, habíamos hablado, sobre todo la citromicina. Uno de los efectos adversos de estos medicamentos es alargar el QT y poder generar algún tipo de trastorno del ritmo en nuestros pacientes. Entonces, siempre estar atento en ese sentido. Vamos a hablar de intervalos RR, desde que inicia una onda R hasta que inicia la otra onda R, y este representa un ciclo cardíaco. Entonces este es muy importante, más que nada, ¿por qué? Porque va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el intervalo RR en una frecuencia cardíaca de 100 no va a ser lo mismo que un RR en una frecuencia cardíaca de 30 o de 35 o de 40. Entonces, lo que nos indica en intervalo RR es el tiempo entre un latido cardíaco y otro latido cardíaco. ¿Ya? Como les decía, depende mucho de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo que sea a 100 latidos por minuto a que sea a 79 latidos por minuto. Dependiendo, a menor frecuencia cardíaca, mayor espacio entre R y R, y a menor frecuencia cardíaca, menor espacio entre R y R. Vamos a hablar de los segmentos. Dentro de los segmentos tenemos 3 segmentos importantes: segmento TP, segmento PR y el segmento ST. Muy importante el segmento ST, ¿para qué? Para los síndromes coronarios, ¿ya? El segmento, recuerden que son la línea que une el final de la onda P, por ejemplo, en este caso, con el inicio del QRS, ¿ya? Entonces, los segmentos son muy importantes, sobre todo el segmento ST. Dentro de la fisiología del segmento TP, representa el tiempo que transcurre desde el término de la repolarización o la repolarización ventricular, que es la onda T, y la despolarización auricular. ¿Cuánto tarda en la repolarización y la despolarización? ¿Cuánto dura ese tiempo? Entonces, desde el fin de la onda T hasta el inicio de la siguiente onda P. Y nuevamente, va a depender de la frecuencia cardíaca, y es importante tener en cuenta este término de isoeléctrica, que quiere decir de que es plana, es una onda, no es una onda, es una línea plana en el electrocardiograma. Entonces aquí podemos ver el segmento TP, que es entre el final de la onda T y el inicio de la onda P, y nos indica desde el término de la repolarización ventricular hasta el tiempo, cuánto dura hasta el inicio de la despolarización auricular. El segmento PR representa el tiempo que hay entre el final de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular. Ocurre al final de la onda P, inicia al inicio del complejo QRS, tiene una duración de 0.02 a 0.1 segundo y también es isoeléctrico. Entonces acá es importante de que los segmentos son isoeléctricos, al igual que los intervalos. Entonces acá podemos ver la progresión del impulso a través del nuevo aurículo ventricular, cómo se mueve el impulso eléctrico a través del sistema excitoconductor del corazón. Y acá vemos un segmento PR, incluso este segmento PR, si ustedes pueden ver, está un poco descendido. Cuando hay descenso del segmento PR, es muy característico de una pericarditis, ¿ya? El descenso del segmento PR con elevación
difusa en todo el electrocardiograma del segmento ST, nos puede indicar fuertemente una pericarditis. La pericarditis aguda pasa por 4 fases. Pasa por una primera fase donde hay descenso del ST, donde puede haber alargamiento del PR, donde puede haber elevación difusa de la onda del segmento ST. También después de esto lo que puede haber es una alteración en cuanto a la disminución, a la corrección del segmento PR con corrección de la onda del segmento ST. También luego pueden haber ondas T invertidas en el electrocardiograma, y en una tercera fase el electrocardiograma se normaliza generalmente a las 4 semanas, 6 semanas desde el proceso inicial de pericarditis. Ya, y recuerden que toda pericarditis generalmente la causa más común son virales. Aquí tenemos un segmento PR, que este ya es más normal, es isoeléctrico, no está descendido, entonces podríamos hablar de un segmento PR normal. Y recuerden, desde el término de la onda P hasta el inicio de la onda Q en este caso, y este indica el término de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Aquí tenemos una elevación con onda invertida, onda P invertida, una onda P prima, con una elevación del segmento PR, un acortamiento incluso del segmento PR, y recuerden acá que esto es muy característico también del síndrome de Wolff-Parkinson. Bueno, aquí tenemos un segmento PR alargado, tenemos un segmento PR dentro de los parámetros normales. Entonces, lo que hay que hacer es ver esto y poder identificar y saber bien qué es lo que estamos viendo para poder interpretar de forma correcta el electrocardiograma. Ahora vamos a ver el segmento ST, que es uno de los segmentos, a mi juicio, muy importantes en el electrocardiograma, y aquí se hace la división entre el segmento ST normal y anormal. ¿Ya? El normal es la porción inicial de la despolarización ventricular y termina, inicia en el fin del complejo QRS y termina en el inicio de la onda T. Es isoeléctrico también y tiene una duración de 0,2 segundos o menos según la frecuencia cardíaca. Si se han fijado, tanto los segmentos como los intervalos son dependientes de forma importante de la frecuencia cardíaca. Entonces nos van a indicar el trastorno, o esta parte, la normal, de la repolarización ventricular. Entonces vemos este segmento ST, que es al finalizar el QRS y al iniciar la onda T, debería ser un segmento isoeléctrico. Tenemos, recuerden, el punto J o punto de unión, que es donde se une el inicio del segmento ST con la onda S, y se puede alargar, se puede elevar e incluso pudiese deprimirse en algunos casos. Tenemos varios tipos de segmentos ST. Recuerden que tienen que ser planos, tienen que ser isoeléctrico, por ejemplo, en este caso está levemente elevado. La elevación de 0,1 milímetros ya es patológico en algunas derivaciones, y más de 0,2 milímetros ya es clarísimo, o de 0,2 milímetros el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. El segmento ST anormal, tenemos una despolarización ventricular anómala, algo está pasando. Aquí podemos ver un segmento ST anómalo, está elevado, más de 0,2 milímetros, y esto ya indica un síndrome coronario agudo. Aparte tiene un patrón de bloqueo con ondas T invertidas. Esto es un típico síndrome coronario agudo. Recuerden que el síndrome coronario agudo se divide en 3, que es la angina estable, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y el manejo es distinto en cada uno de los mismos. Aquí también tenemos elevación del punto J, del punto de unión, una elevación muy pequeña de casi 0,1, incluso un poquito más de 0,1, y también es patológico, y aparte tenemos ondas T invertidas. Entonces es muy característico del síndrome coronario agudo. En este caso igual, elevación del segmento CT de 1,4 milímetros, ya es patológico. En este otro caso tenemos un segmento CT que está deprimido con ondas T invertidas, y casi siempre viene acompañado de algún tipo de bloqueo. Es muy importante tener en cuenta los criterios especiales cuando tenemos un bloqueo de ramas, que lo vamos a ver más adelante, y dentro de los bloqueos de ramas, sobre todo los bloqueos de rama izquierda, es muy difícil interpretar un electrocardiograma, y hay que usar criterios especiales para poder ver si es que o se está infartando el paciente o no se está infartando el paciente. Segmento ST cóncavo, tenemos el segmento ST plano deprimido, segmento ST en pendiente descendente y segmento ST
arqueado elevado, y cada uno nos va a indicar ciertos procesos patológicos dentro del trazado electrocardiográfico. Ahora vamos a ver los 8 pasos para una correcta interpretación del electrocardiograma. La verdad, dentro de estos 8 pasos hay diferente literatura. Siendo sincero, lo que hice yo en cuanto a estos 8 pasos fue recopilar de varios libros, de varios textos, lo que más se repetía en cuanto a qué hacer primero, qué hacer segundo, qué hacer tercero, etcétera, para poder recopilar la mejor información y hacer un consenso en cuanto a todo esto. Cada uno tiene una forma diferente de poder interpretar un electrocardiograma para ver de dónde parto, hacia dónde voy, cómo voy a interpretar mi electrocardiograma. A mí se me hace más fácil de esta forma porque encuentro que es más razonable el hecho del estudio y la interpretación electrocardiográfica. Entonces, ¿cuáles son los 8 pasos que por lo menos a mí se me hace correcto para una interpretación? Tomando literatura de Bramwell, tomando literatura de Farreras, de Harrison, de Goldman, etcétera, de varios libros para poder hacer este consenso. Entonces, para mí, lo más importante es, uno, antes de determinar la frecuencia, que es como básico en cuanto al electrocardiograma, es ver si está bien tomado, ¿ya? ¿Y cómo sabemos si está bien tomado? Que debería ser el punto cero, la verdad. Sabemos que está bien tomado cuando vemos en ABR ondas negativas, ondas P negativas, ondas T negativas, etcétera, porque nuevamente recordemos, para no aprenderlo de memoria, de que el brazo derecho es negativo tanto en derivación 1 como en derivación 2, porque va llevando el vector desde negativo a positivo siempre. Luego de eso, determinar la frecuencia cardíaca, que vamos a ver cómo determinar la frecue'ncia cardíaca. Determinar si el electrocardiograma es rítmico, o sea, si es regular. Identificar y analizar las ondas, analizar la onda P, analizar la onda P', por ejemplo, una onda F de fibrilación, de flutter, o una onda F de fibrilación, etc. Analizar el QRS, analizar, etc. Determinación de los intervalos, para ver qué tal está el intervalo, si está alargado o está cortado el intervalo, pensando en bloqueo de aurículos ventriculares, pensando en, por ejemplo, un síndrome de preexcitación. Hacer un buen análisis y una buena identificación de los complejos QRS, determinar el origen del ritmo, en este caso ver si es sinusal, no es sinusal, identificar el ritmo, si es rítmico o arrítmico el electrocardiograma, y valoración de la relevancia clínica, donde nosotros podemos ver el electro y decir, voy a hacer X cosa o voy a encontrar X cosa. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho en la práctica clínica. Yo hice un internado en el Hospital Mivalle, Norte, en Cochabamba, y lo que hacía era ver a los pacientes, examinar al paciente, auscultar su corazón, y luego de tener un diagnóstico presuntivo con mi examen físico, yo ya tenía en mi cabeza qué es lo que quería ir a buscar el electrocardiograma, y eso era lo que buscaba, ¿ya? Y veía si es que estaba correcto mi interpretación semiológica, clínica, con la interpretación imagenológica del estudio electrocardiográfico, ¿ya? Vamos a partir entonces con la determinación de la frecuencia cardíaca. Tenemos varios métodos: el método de los 6 segundos, el método de la regla calculadora, el método del intervalo RR, el método de la regla de los 300. Generalmente, las que yo más uso, la que más me gusta, es el método de las 6 segundos, cuando hay un electrocardiograma irregular, y la regla de los 300 cuando tengo un electrocardiograma. Vamos a ver la regla de los 300 primero, que es un electrocardiograma regular. ¿Y qué es esto? Son una serie de números que nosotros tenemos que aprendernos de memoria. El 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 tienen que estar en nuestra cabeza de memoria. Lo ideal es llegar hasta el 30, pero llegando al 43 ya creo que es un buen avance. ¿Qué hace esto? Tenemos que buscar en un electrocardiograma que sea regular una onda R que caiga dentro de una de estas líneas gruesas. Una vez que cae dentro de esta línea gruesa, lo que nosotros hacemos es, la primera que viene es 300, luego 150, luego 100, luego 75, luego 60. Entonces, ¿qué pasa acá? Como cae entre medio del 75 y el 60, nosotros tenemos que ver que entre 60 y 75 hay 15, y que entre ese 75 y ese 60
hay 5 cuadraditos. Entonces, si nosotros dividimos 15 por esos 5 cuadraditos, cada cuadradito va a ser 3,75 menos 6, es aproximadamente 69 latidos, o sea, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 69 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que hacer eso. Por ejemplo, si la línea cae en esta de acá, donde estoy apuntando, que cae entre el 150 y el 100, sabemos que hay 50 de diferencia, son 5 cuadraditos, vamos a tener 10 por cada uno de los cuadraditos, 150 va a ser una frecuencia aproximada de unos 140 latidos por minuto. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta estos números, 300, 150, 100, 75, 60, lleguemos hasta el 43, que es una buena opción. Aquí nuevamente vemos los complejos QRS anchos, con pérdida de ondas P, pérdida de ondas T también, solamente vemos QRS. Y aquí, ¿qué podemos ver? En este trazado electrocardiográfico o complejos anchos, regulares, que son todos casi de la misma morfología. Es una taquicardia ventricular monomorfa, y esta taquicardia ventricular monomorfa vemos acá, por ejemplo, acá podemos tomar la onda que cae, ya hacemos 300, 150, 100, y bueno, aquí está lógico que es 300 incluso, un poquito menos de 300, 270 latidos por minuto, lo que tenemos en este electrocardiograma, ¿ya? Dentro de el método de las 6S, ¿cómo vamos a contar el método de las 6S? Lo vamos a ver acá, porque creo que no puse ninguna... Ah, no, vamos a ver después cuando hablemos de fibrilación auricular. Ahí vamos a tener un trazado irregular, y ahí vamos a poder conversar bien de cómo hacer el método de las 6S, bueno, 6 segundos, perdón, y sería ideal que me pudieran hacer recuerdo para que no se me vaya, pero sí, estoy casi 100% seguro que no se me va a pasar porque siempre vamos a ir viendo la frecuencia cardíaca que tiene el electrocardiograma. La determinación de la regularidad es fundamental para ver entre R y R cuánto es la distancia que hay. Por ejemplo, acá entre R y R, 11 cuadrados, 11 cuadrados, 11 cuadrados, 11 cuadrados, 11 cuadrados. Eso quiere decir que es regular. Por ejemplo, nuevamente, son tips para que ustedes tengan claro. Complejo QRS ancho, que es un taquicárdico, que es regular, que pierde morfología de la onda P, de la onda T, etc., es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular tenemos que distinguirla entre la taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa, y si es sostenida o no sostenida, que lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos este electrocardiograma, donde vemos que hay 20 cuadrados, 23, 22.5, 20, 18, 21.5. Entonces no es regular, es irregular, pero en este caso lo considera como ligeramente irregular. Eso de ligeramente, la verdad de las cosas, mucho cambio no va a tener. Entonces, coloquemos solamente que el electrocardiograma es regular o es irregular, nada más que eso, ¿ya? Entonces es un electrocardiograma irregular, pero esta es una irregularidad sinusal, porque hay onda P, hay QRS, hay onda T, hay onda P, hay QRS, hay onda T. Entonces ya no hay problema, una arritmia sinusal. En este caso, ¿qué vemos? Vemos que hay 9.5, 20, 9.5, 11, 8.5, 9, etc. Es un electrocardiograma totalmente irregular. A esto se le denomina irregularmente irregular. Los electrocardiogramas que son irregularmente irregular, o cualquier electrocardiograma irregular, lo primero que hay que hacer es ir a ver la onda P, ver la morfología de la onda P. Por ejemplo, lo más común de la morfología de la onda P alterada en un electrocardiograma irregularmente irregular, como patología, es la fibrilación auricular, ¿ya? La fibrilación auricular genera este patrón irregularmente irregular en cuanto al trazado electrocardiográfico. El flutter auricular depende si es 2S1, 3S1, 3S2, 4S2, 4S3, etcétera, si es que es irregular o es irregular. Pero generalmente la literatura, en la parte básica del electrocardiograma, nos dice electrocardiograma irregular con alteración en la morfología de la onda P, piense en fibrilación auricular. Electrocardiograma regular con alteración en la morfología de la onda P, piense en flutter auricular, ¿ya? Entonces, eso es como lo más
importante en cuanto a la alteración de la morfología de la onda P, que la vamos a ver más adelante. Identificación y análisis de la onda P, la onda P', la onda de fibrilación, la onda de flutter, etc. Entonces vemos la onda P. Siempre que hay una onda P antes de un QRS, nosotros tenemos que decir de que este electrocardiograma es sinusal. ¿Por qué? Porque recuerden que la onda P inicia del nodo sinoauricular. Entonces, siempre que exista una onda P precediendo antes de un QRS, que sea regular, que sea rítmico, tenemos que decir que este electrocardiograma es sinusal. Aquí nuevamente podemos ver una onda P. Es claro que hay un acortamiento del TP, ¿cierto? Entonces hay un acortamiento importante entre el fin de la repolarización ventricular y el inicio de la despolarización auricular. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que esto estaba condicionado por la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, si calculamos la frecuencia cardíaca, podemos caer dentro, no hay un cuadrito que caiga dentro de uno exacto, pero podemos colocar acá 300, 150, 100, aproximadamente unos 100, 120 latidos por minuto, porque el paciente está taquicárdico. En este caso, podemos ver las ondas P, que son ondas P', que están después del complejo QRS. Ya, son difíciles de distinguir, la verdad, pero no aparecen en el electrocardiograma donde deberían estar. Y recuerden que las ondas P' son estas despolarizaciones que ocurren en otra parte del músculo auricular que no sea el nodo sinoauricular. En este caso, nuevamente, ondas P, complejos QRS, es rítmico, es regular, con complejos que son en dientes, ondas P que son en dientes de sierra. Entonces estamos viendo un flutter auricular, ¿ya? Ondas P, en morfología de dientes de sierra, con electrocardiograma regular, pensar en flutter auricular. En este caso tenemos un electrocardiograma irregular, regular, es un electrocardiograma regular, y lo que vemos acá también es una alteración en dientes de sierra de la onda P, considerando que este sea un flutter auricular. Nuevamente, recuerden, electrocardiograma regular con alteración en la morfología de la onda P, sobre todo si ven que en diente de sierra, piensen rápidamente en flutter auricular o en aleteo auricular, que es lo mismo. En este caso, podemos ver el QRS que es irregular, y tenemos una cierta distancia, otra distancia diferente, otra distancia diferente, y como habíamos dicho, electrocardiograma irregular con alteración en la morfología de la onda P, tenemos que pensar en fibrilación auricular. En este caso, pareciera que son dientes de sierra, pero el hecho de ser irregular en electrocardiografía básica, no nos calentamos la cabeza y pensamos rápidamente en fibrilación auricular. Nuevamente, electrocardiograma irregular con alteración en la morfología de las ondas P, teníamos que pensar en fibrilación auricular. Determinación de intervalos PR, muy importante el PR. Recuerden que el PR es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. En este caso es de 0.16 y lo normal es entre 0.12 y 0.20. Entonces este intervalo PR es normal. Todos los intervalos PR tienen la misma disposición, el mismo tiempo en el plano horizontal. Entonces todas conducen un QRS, entonces un electrocardiograma, un trazado, en este caso normal, un trazado sinusal. En este caso podemos ver de que hay un alargamiento hasta 0.2, ¿ya? Este alargamiento, según literatura, recuerden que es 0.2 o más, se consideraría un alargamiento del PR, y este alargamiento del PR es constante, todo el tiempo es el mismo alargamiento, todos conducen una onda, un QRS, entonces estaríamos hablando de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Acá un alargamiento importante del QRS, o sea, perdón, de la onda del PR, de 0.48, ya, con ondas T invertidas, y todas las ondas P conducen un complejo QRS. Todas las ondas P tienen la misma distancia entre la P y el inicio del QRS, entonces también es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Identificación y análisis de los complejos QRS.
Recordemos que los complejos QRS teníamos que medirlo tanto en voltaje como en tiempo. Lo ideal es que sea de 0.06 a 0.12. Cuando es mayor a 0.12, pensamos en un retraso de la conducción, pensamos en los bloqueos auriculoventriculares, perdón, en los bloqueos de rama, y cuando son muy cortos y tenemos morfología de bloqueo, tenemos que pensar en bloqueo incompleto de las ramas. Aquí tenemos un electrocardiograma rítmico, regular, con una onda P que antecede un complejo QRS, con una onda T que está después de un complejo QRS, un buen PR, un complejo QRS estrecho entre los parámetros normales, entonces es un trazado sinusal normal. Nuevamente, una onda, un QRS de 0.09. Efectivamente, aquí lo que podemos ver es un acortamiento del TP, o sea, hay un aumento en la frecuencia cardíaca, y si controlamos, como habíamos visto, esto es de 300, 150, aproximadamente una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, que sí, teniendo una onda P, teniendo un complejo QRS entre los parámetros normales, teniendo una onda P, etc., esto se considera una taquicardia sinusal. O sea, hay una onda P que conduce un QRS que está hecho después de la onda P, y una onda T que está después de la onda del QRS. Acá que podemos ver QRS anómalos, QRS anchos, QRS que sí son regulares. Podemos ver si una alteración en cuanto a la morfología, no todos son iguales, entonces pensamos en una taquicardia ventricular polimorfa, y la diferencia entre la taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa solamente está en que la monomorfa viene de un foco ectópico a nivel ventricular, perdón, y la polimorfa viene de varios focos ectópicos a nivel ventricular, por eso hay diferentes morfologías en el electrocardiograma. Lo que puede llevar más rápido por cierta o por cantidad de alteración de descarga de diferentes focos en la polimorfa, ¿ya? Que puede llevar a una alteración importante del ritmo, por ejemplo, y a una fibrilación ventricular más rápido, incluso ya patologías no fibrilares como la sistolia, etc. Y tenemos un complejo QRS anómalo, está ensanchado, ¿cierto? No podemos decir qué derivación está, como para decir o es de rama derecha o de rama izquierda, pero si está mellado, no sé si nos da alguna idea, pero, por ejemplo, esto ya sería un bloqueo completo de una de las ramas. Determinación del origen del ritmo. Dentro de la determinación del origen del ritmo, lo que les decía, por ejemplo, si hay una onda P positiva, ascendente, antes de un QRS, que está generando que se genera un QRS, siempre está ¿cómo se puede decir? Siempre está iniciando un QRS, se llama onda P, bueno, se llama ritmo sinusal normal. El origen es el nodo sinoauricular. En este caso, la frecuencia podríamos calcularla entre 150, 175, 60, entre 60 y 75, una frecuencia aproximadamente unos 69 latidos por minuto en este electrocardiograma, ya que es un ritmo sinusal normal. Acá podemos ver, por ejemplo, que hay ondas P que están antes de una onda de QRS, y en este caso son las ondas P positivas ascendentes las que me están generando el problema. Entonces, cuando vemos problema, en este caso, lo que tenemos que pensar es una taquicardia auricular. Ya es bastante común, la taquicardia auricular es bastante común, y no genera tanto trastorno hemodinámico del paciente porque el QRS es el que mayor puede generar problemas. Pero ¿qué pasa con la taquicardia auricular? Una de las características importantes de la taquicardia auricular es que el paciente tenga aumento en la micción, sobre todo nocturno, ¿ya? Que el paciente tenga muchas ganas de orinar, sobre todo en la noche. ¿Por qué es esto? Porque al tener taquicardia ventricular y que taquicardia auricular, y que la parte ventricular esté dentro de los parámetros normales, pasa que esta aurícula se está haciendo contracción, y muchas de esas contracciones las está haciendo contra una válvula aurículo-ventricular, ya sea mitral o tricuspidia, que se encuentra cerrada. Entonces, como se contrae contra esta válvula cerrada, aumenta la presión dentro de la aurícula, y recuerden que al aumentar la presión dentro de la aurícula, los receptores de presión, los receptores de volumen, lo que hacen es avisar, y se genera liberación del péptido natriurético auricular.
¿Qué hace el péptido natriúrtico auricular? A nivel de los riñones, sobre todo en algunos receptores como AT1, AT2. AT1 más que nada lo que hace es comenzar a eliminar agua. Empiezan a eliminar agua, pensando de que la presión arterial está elevada. Entonces, como empieza a eliminar agua, la forma más fácil de eliminar agua en nuestro organismo es a través de los riñones por la orina. Entonces, una característica clínica de que un paciente diga, ¿sabes qué, doctor? Pucha, estoy yendo muchas veces al baño, tengo muchas ganas de orinar, me levanto muchas veces en la noche. Primero pensar en los síntomas irritativos, una hiperplasia prostática, sobre todo en un hombre. Pensar también en una descompensación de la diabetes y también pensar en esta parte. Entonces, recuerden que el corazón puede generar bastantes manifestaciones clínicas e incluso en el aumento de la diuresis del paciente. Aquí podemos ver nuevamente complejos QRS anchos que son de una morfología única, que son regulares, y hablamos de una taquicardia ventricular de tipo monomorfa. Y nuevamente recuerden que la diferencia entre la taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa, más que nada es la cantidad de focos ectópicos que me están generando las descargas para generar este tipo de arritmia. Solamente un foco ectópico, taquicardia ventricular monomorfa. Varios focos ectópicos a nivel ventricular, taquicardia ventricular polimorfa. ¿Cómo vamos a identificar el ritmo? Ya lo habíamos hablado, tanto con lo que es la regularidad, y bueno, también la valoración de la relevancia clínica en cuanto al uso del electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora, un segundo, a colocar un nuevo... Tenemos este electrocardiograma, déjenme colocar, sacarle el pausa. Ah, chuta, ya se pasó. Se ve en pantalla, ¿cierto? Donde hay un electrocardiograma. Así se ve la pantalla. Bueno, eh, dentro de este electrocardiograma tenemos una muestra de electrocardiograma, y bueno, sería genial, aprovechando el tiempo, que han 15 minutos todavía, de que alguien que está dentro de los participantes, por ejemplo, no sé, alguien que esté dentro de los participantes pueda decirme que interpretar este electrocardiograma según lo que hemos visto, de ver si el electrocardiograma está bien tomado, de ver si el electrocardiograma es rítmico regular, si es sinusal o no es sinusal, etcétera. ¿Quién quiere participar para poder interpretar este electrocardiograma? Wow, primera vez que en un curso de tanto levantan la manito aquí. No, mentira, nadie levanta la mano. Ronaldo, ¿puedes reactivar tu audio? No. Nayeli Limache. Un segundo. Patricia Blanca Flores Padilla. O no, también. Ah, Lorena Ledesma. Ah, Jonathan González. Si quieres, puedes reactivar tu audio.
Bueno, lo ideal, ¿no? Lo ideal es, voy a poner un poco chileno para mis cosas. Ah, no, entonces mejor, no, Jonathan, no se te ocurra encender el audio porque va manejando. La verdad de las cosas, siendo sincero, dentro de cuando, a ver, cuando estudiamos medicina, cuando estudiamos el área de la salud, enfermería, técnico en enfermería, etcétera, todo el personal de salud, lo más importante es, me voy a poner un poco chileno para mis cosas, cagarla, ¿no? Creo que cagarla es fundamental. Ahora, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, cagarla es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente al paciente, no la podemos cagar. ¿Por qué? Porque la vida del paciente depende de nosotros. El paciente está en nuestras manos. Por eso la clave es estudiar, 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 actualizarte, estudiar y estudiar. Esa es la clave, ¿ya? Y como les decía, cagarla es fundamental ahora, no cuando estemos frente a nuestro paciente. Por eso, aprovechando que estamos por Zoom, que no nos estamos viendo, bueno, yo no enciendo mi cámara porque no me gusta que me vean, porque siento que un factor que puede desconcentrar en cuanto a la clase, pero como les decía, lo ideal es practicar y practicar. Por ejemplo, acá Yanitza dice onda P, ritmo sinusal, perfecto, está sinusal. Jonathan dice que ABR está negativo, el electrocardiograma efectivamente ABR está negativo, está bien tomado. Hay una onda P que conduce un QRS, es un electrocardiograma sinusal, es rítmico, es regular, no hay alteraciones en el intervalo PR, tampoco hay intervenciones en el segmento ST, el QRS está dentro de los valores normales, entonces podríamos considerar de que es un electrocardiograma normal. Una consulta, ¿hay alguna alteración aquí en B1 o ese B1 está Baja eso perfecto? allá. ¿Esta? Ujú. Me había ilusionado con ese audio. Esa onda, recuerden, B1 está perfecto porque lo que hablábamos el otro día, cuando vemos el análisis de los vectores, siendo que el primer vector va hacia la izquierda, perdón, va de izquierda a derecha, y el segundo vector va de derecha a izquierda, un vector grande. Entonces, por eso, como se acerca el primer vector a B1 chiquitito, se forma esta onda R pequeña, y luego como B que se aleja, se forma esta onda S profunda. Entonces, este electrocardiograma en esta parte está bastante bien, está bastante normal. ¿Ya? Un segundo. ¿Por qué en B2 y B3 tiene una onda T muy positiva? En B2 y B3 tiene una onda T muy positiva. La verdad de las cosas, si lo consideramos dentro de los valores normales, la onda T está dentro del valor normal, ¿ya? Y esto de acá es normal de, el desplazamiento de la onda del QRS, de la onda T y de la onda P en el electrocardiograma de cómo avanza el vector. Por ejemplo, recuerden que primero estaba B1, B2, que son derivaciones derechas, B3 y B4 están al centro, y B5 y B6 están a la izquierda. Entonces, como el primer vector va hacia B1 y B2, que es pequeño, y después el vector es enorme desde B1 hasta B5, B6, siempre tanto B2, B3 y B4 van a ser los que vean de mejor manera el vector que se va alejando y puede generar de que esta onda sean mayores en estas derivaciones. Pero está dentro de los parámetros normales la onda T. Se denomina como un ritmo sinusal normal. Acá tenemos, de nada, Samuel, acá tenemos otro electrocardiograma. Dentro de este electrocardiograma, bueno, nuevamente la onda P, que antes sea un QRS, un QRS que está dentro de los parámetros normales, un segmento CT que está dentro de parámetros normales. Vemos que ABR está negativo, está bien tomado, es rítmico, es regular, sí, es rítmico, regular creo, con ondas S bien profundas en derivaciones B1, B2, B1, B2. Entonces, aquí siempre hay que distinguir si es regular o es irregular. ¿Ya?
la verdad de las cosas es ligeramente irregular este electrocardiograma. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, casi 27, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 23. Es ligeramente irregular. Lo importante es que hay una onda P que antes sea un complejo QRS, no se consideraría como una arritmia de tipo sinusal. ¿Ya? Esta es una bradicardia sinusal, o sea, es cosa de mirar el electro. Recuerden que se aleja entre onda R y onda R. A mayor distancia entre onda R y onda R, menor va a ser la frecuencia cardíaca. Hay ondas P que antes son QRS, etc. Siempre mirarlo en ese sentido. Intenten hacerlo lo más fácil que ustedes puedan hacerlo. Por ejemplo, yo lo que hago, como les decía, miro a BR, está bien tomado, está mal tomado, perfecto. Voy a D2 largo, que es esta abajo, D2 largo, veo si hay onda P. Si hay onda P, digo perfecto, sinusal. Si no hay onda P, yo me fijo si es regular o irregular el electro. Si es regular, pienso en flutter auricular. Bueno, también pienso que sea pienso en flutter auricular. Y si es irregular, pienso o en fibrilación auricular o algún flutter 2 a 1, 3 a 1, etc. Ya que para la parte básica no es tan complejo. Si es regular, flutter; si es irregular, fibrilación auricular. Después de ver eso y darme cuenta si veo alguna alteración acá, yo generalmente salto a B1. Cuando voy a B1 veo la morfología del QRS en B1. Y dependiendo de la morfología del QRS digo, puede ser una hipertrofia ventricular derecha o puede ser una hipertrofia ventricular izquierda, y me voy fijando en eso. Y cuando tengo mucha duda, casi siempre voy a 1 y voy a ABF para ver el vector, para ver si el vector está dentro de lo normal, o el vector está desplazado a la izquierda, o el vector está desplazado a la derecha, para darme una idea de lo que puede ser. Como hablábamos el otro día, vector que se desplaza a la izquierda, piensen en hipertrofia ventricular izquierda, piensen en bloqueo de rama izquierda, etc. Si el vector se desvía a la derecha, piensen rápidamente en bloqueo de rama derecha, piensa en hipertrofia ventricular derecha, etc., para que sus diagnósticos diferenciales se vayan acotando. ¿Ya? Entonces, ahora que vimos los 8 pasos de cómo hacer la interpretación, ustedes vean cómo se acomodan más a la interpretación. Esto no es algo que tienen que hacer sí o sí, depende de cada uno. Paso a la parte, si es que hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Hablé muy rápido, generalmente tenemos como la costumbre de hablar muy rápido, y si hablo muy lento siento que no pienso o que se me olvidan las cosas. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Perfecto. Eh, sí hablo muy rápido, pero se entiende. Voy a intentar hablar un poquito más lento ya. ¿Cuál es la diferencia entre flutter y fibrilación? Recuerda que el flutter más que nada es viendo la onda P, ¿ya? Si tienes un electrocardiograma que es regular, ¿ya? Entre R y R, pero la onda P tiene una morfología alterada, o sea, no es una onda P normal en cuanto a la morfología de la onda P, como es la onda P, piensa en flutter auricular. Si el electrocardiograma es irregular, con alteración en la morfología de la onda P, piensa en fibrilación auricular, ¿ya? Nada más que eso. O fibrilación o flutter, dependiendo si es regular o es irregular. Creo que esa es la clave en el electrocardiograma básico. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, como para terminar el día de hoy, mañana vamos a ver, ya vamos a empezar con los ritmos sinusales, tanto el sinusal normal como la arritmia sinusal, la bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, etcétera. Vamos a ir avanzando poco a poco. El flutter podría ser generado con un foco ectópico. Sí, el flutter
Generalmente es generado por un foco ectópico a nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Con focos que empiezan a disparar, a disparar, a disparar, generalmente la aurícula derecha, por eso hablábamos que un factor de riesgo es la dilatación auricular derecha, y generalmente este lo veíamos con una elevación anormal o una onda P picuda, que es la onda P pulmonar. Y al contrario, la fibrilación auricular, los factores de riesgo más altos son la dilatación de la aurícula izquierda, que donde llegan las venas pulmonares, alrededor de la entrada de las venas pulmonares, se genera estos focos ectópicos que generan la fibrilación auricular. Pero sí, todo el flutter, la fibrilación son focos ectópicos que están disparando eh, que no vienen de nodo auricular, que es la parte normal, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es eso. Caso se presenta un intervalo PR prolongado, la verdad de las cosas, no puedes medir el intervalo PR, porque necesitas una onda P, necesitas el QRS para poder medir el intervalo PR. Y es tan rápida la actividad de la aurícula, ya sea en flutter como en fibrilación, que es imposible medir el PR y el PR desaparece. Entonces una característica importante en el electrocardiograma es que en flutter o en fibrilación el PR desaparece, no se puede medir por ninguna forma. Es como cuando tienes un electrocardiograma por ejemplo, un bloqueo completo de rama izquierda, el electrocardiograma se inhabilita completamente, o sea, no puedes leer nada, casi no pueden ni leer la frecuencia cardíaca, entonces un electrocardiograma realmente no se puede interpretar como corresponde, solamente decir, tiene un bloqueo auricular, tiene un bloqueo de rama izquierda completa. Doctor, buenas noches. Y en ese Bueno, caso, ahí hay que priorizar como con la clínica si el paciente presenta mayor sintomatología o cómo es el manejo en esos casos. el manejo de un flutter o de una fibrilación auricular. Claro, claro, porque dice que pareciera que no se puede medir con el electrocardiograma ciertos aspectos, ¿cierto? Porque es como tan Sí, rápido. bueno, por ejemplo, en el flutter y la fibrilación auricular, cuando tú tienes un bloqueo de rama, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, hablando de esa parte, realmente el bloqueo de rama izquierda, si es de reciente inicio, el paciente no tenía el bloqueo y te llega a la consulta o te llega a la urgencia con dolor de pecho, un bloqueo de rama izquierda, tú tienes que manejarlo como si fuera un síndrome coronario agudo, ¿ya? Lo manejas como síndrome coronario agudo, oxígeno, vía monitor, dependiendo de la presión arterial, la estabilidad del paciente, si le ponen morfina, si le ponen oxígeno, si le ponen nitroglicerina, etcétera, etcétera, el manejo del síndrome coronario. Pero cuando hablamos de flutter o hablamos de fibrilación auricular, depende. ¿De qué depende? Y que lo vamos a ver cuando damos esta parte. Depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Por ejemplo, un paciente con una fibrilación auricular que está hemodinámicamente estable, los signos de inestabilidad hemodinámica son dolor de pecho, hipotensión arterial, o sea que el paciente esté hipotenso, que esté con mucho dolor de pecho, que esté con alteración del estado de conciencia, son signos de inestabilidad. Si te llega un paciente así, con una fibrilación auricular, toma las paletas y cardioviértelo, ¿ya? Toma las paletas y cardiovierte al paciente, porque si no se te va a morir. Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, con una frecuencia auricular alta, puedes, bueno, monitorizarlo y tener que ver desde cuándo es la fibrilación, cuánto tiempo empezó, si es paroxística o no, si es sostenida o no, si es de menos de 7 días o no, para ver si lo anticoagulas primero antes de cardiovertirlo o si lo cardioviertes en ese momento con sedación, etc. ¿Por qué? Porque recuerde que la fibrilación auricular genera trombos, y al generar trombos, tú al cardiovertirlo se te puede arrancar un trombo y se te va al cerebro del paciente. Entonces, cuando son de larga duración, más de 7 días, por ejemplo, lo ideal es hacer una ecocardiografía transesofágica para poder visualizar bien la aurícula izquierda, si es que ahí no hay un trombo, y ver si es que lo anticoagulas primero antes de cardiovertirlo, no de fibrilarlo, cardiovertirlo. Lo mismo pasa en el flutter. El flutter es o no es inestable hemodinámicamente el paciente, y dependiendo de la hemodinamia del paciente va a ser tu manejo en la sala de urgencia. Muchas veces llegan pacientes a la consulta que están fibrilando, una fibrilación auricular, y te diste cuenta en tu examen físico, o sea, le haces tu examen físico al paciente y te das cuenta que a la auscultación la frecuencia cardíaca es mayor a la frecuencia que tú estás tomando a nivel de pulso, palpatoria,
y que también es irregular, y le pides un electro al paciente, y el paciente estaba fibrilando y no sabemos desde cuándo. Entonces, a esos pacientes hay que sacarle varias escalas, por ejemplo, el CHA2-VASc2, para ver si se beneficia o no se beneficia la anticoagulación, y después de eso el HAS-BLED para ver si es que va a sangrar o no va a sangrar el paciente, y vamos haciendo varios manejos con los mismos. Es un tema grande lo de trastornos del ritmo, sobre todo la taquiarritmia. Pero ustedes acuérdense de estable, inestable, cardiovierto, no cardiovierto. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? La verdad, esto es lo interesante, ¿no? De que vamos a ir compartiendo, de poder ir conversando, y viendo diferentes escenarios clínicos, se podría decir. Doctor, otra consulta, disculpe. Sí. Y, por ejemplo, en la fibrilación auricular, ¿la disminución del pulso va a ser más marcada que una fibrilación ventricular? ¿O menos? Claro, lo que tú recuerda que el pulso a nivel distal, te lo da el ventrículo, ¿ya? No te lo da la aurícula. Entonces, una característica clínica, podríamos decir casi patognomónica, o sea, que es muy característica de la patología, es que tú a la auscultación escuches una frecuencia cardíaca mayor a la que estás palpando en la arteria. Yo lo que hago es coloco el estetoscopio, dependiendo del foco. Generalmente yo busco el foco de ERF, que es el foco donde te da mayor campo auscultatorio a nivel cardíaco o torácico. Coloco ahí mi estetoscopio y con una mano voy tomando el pulso de la arteria radial del paciente, y voy viendo si es que los ruidos, tanto sistólico y diastólico, se coordinan con el pulso de mi paciente. Y así también puedes ver si el soplo, si es que hay un soplo, si es sistólico o es diastólico, y eso te hace también pensar qué tipo de valvulopatía podría tener. Entonces, acuérdate de eso, patognomónico. Colocas el estetoscopio en el tórax del paciente, por lo menos yo uso el punto de ER, que lo dice la semiología, por ejemplo, Chamorro dice eso, y palpo la arteria radial para ver si es que se coordina el pulso. Y cuando es una taquicardia o una fibrilación ventricular, en fibrilación ventricular, sí, lo más probable es que no encuentre el pulso, ¿no? Porque está tan desorganizado el latido que no se encuentra el pulso y vamos con su desfibrilación de golpe, si no, se puede morir el paciente. Y la taquicardia ventricular depende si es estable o inestable, si es sostenida o no sostenida, cuál va a ser tu manejo, pero sí, ahí va a tener un pulso rapidísimo, a menos que sea una taquicardia ventricular sin pulso. La diferencia entre la onda P mellada y la onda P pulmonar, recuerda que la primera parte de la onda P es pulmonar, y la segunda parte de la onda P, de la mitad hacia el término, es mitral. Entonces, si tienes una onda P picuda desde el inicio, piensas que es una onda P pulmonar. Si tienes una onda P mellada, alargada, o que se alarga en el plano horizontal, piensa que la onda P es mitral, ¿ya? Y muchas veces nosotros hacíamos esto, jugábamos con nuestros compañeros del internado y decíamos, vendiendo el electrocardiograma, qué iba a salir en el ecocardio. Y les decíamos, te apuesto que esa aurícula izquierda va a estar dilatada. E incluso intentábamos de achuntarla a la presión de la arteria pulmonar. Entonces, solamente el electrocardiograma te da bastante detalle, y la clínica del paciente, muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Genial. Bueno, como les decía, nuevamente, gracias por la participación. Probablemente los coordinadores del curso me reten, pero nuevamente les voy a decir, aquí es donde hay que cagarla. Así es así, ¿no? Aquí es donde hay que cagarla, de frente al paciente, no nos podemos equivocar. Y algo importante, no siempre sabemos todo, siempre hay algo que nos va a faltar, o en el momento el hecho de estar nervioso siempre nos puede hacer confundir en algo. Pregúntenle a su equipo de trabajo, trabajen en conjunto, somos un equipo multidisciplinario,
trabajamos con enfermeros, trabajamos con técnicos en enfermería, trabajamos con las personas el personal de aseo, de donde trabajamos, y todos son un factor fundamental en cuanto a nuestra tarea. Entonces siempre pregunten, no tengan miedo de preguntar, no van a quedar de tontos, más tontos van a quedar si se mandan una embarrada con el paciente por el hecho de no querer preguntarle a sus colegas. Que tengan una buena noche, descansen, y mañana, como siempre lo digo, nos vemos a las 21 horas de Chile, a las 20 horas de Bolivia, y ingresando el mismo link que está desde la primera clase. Descansen y nos vemos mañana. Chao, chao.